Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno poder estar en esta mañana nuevamente en este lugar para compartir las buenas nuevas de salvación. Qué bueno que podamos estar en esta mañana dispuestos para recibir este culto dominical con la mejor actitud, con la mejor reverencia y con la mejor devoción. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder transmitir esta palabra a su casa, a su hogar, a su familia, y espero que sea de gran bendición para su vida. Y este mensaje no solamente es para la iglesia que por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios nos permite dirigir, sino también para toda la iglesia en general. Creo que este mensaje y este culto que vamos a celebrar a Dios es una convocatoria para todos a presentarnos delante del Señor y poder adorar su nombre, poder glorificar su presencia, poder exaltar su santo nombre. Así que vamos a orar al Señor y vamos a tener una lectura de la palabra de Dios y posteriormente estaremos compartiendo unas alabanzas, unas melodías al Señor, y quiero invitarles a que cantemos juntos al Señor, que lo hagamos juntos desde casa al Señor, cantemos a Dios y luego nos dispongamos para escuchar la palabra del Señor. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana por su gran amor, por su gran misericordia, por su gran fidelidad, poderoso Dios. Gracias porque tú nos amas con ese amor eterno, Señor. Gracias por perdonar nuestro pecado, por perdonar nuestra maldad. Gracias, Señor amado, porque tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios absoluto, tú eres un Dios glorioso, eterno, soberano, Señor amado. Gracias te damos, Dios mío, por ese amor incondicional para con nosotros, poderoso Dios. Gracias, Señor amado, por tener misericordia, por tener piedad de nosotros, Señor. Ahora, Padre precioso, permítanos que seamos conducidos, Señor amado, a obedecer, a glorificar, a exaltar su nombre, Señor. En esta mañana quiero orar por toda la iglesia en general, Señor, por todos mis hermanos en Cristo, por toda la familia en Cristo, donde quiera que estén, Señor de los cielos. Yo los bendigo por el poder de tu palabra. Y te pido que su gracia y su amor sea con ellos y sobre ellos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre, oro, Señor amado, por este país, Colombia. Oro, Señor amado, Dios mío, por esta ciudad de Bogotá. Oro, Señor amado, por todas las ciudades de este país, por todos los municipios, por todas las veredas, por todos los corregimientos, inspecciones, por todos los rincones de este país, Señor amado. Oro también por el mundo entero, por los países vecinos, Señor. Clamo por ellos, poderoso Dios. Señor amado, por Venezuela, poderoso Señor. Pido, poderoso Rey, que tú seas obrando conforme a su grande y divina misericordia, Señor. También oro, Padre Celestial, por Brasil, por Ecuador, por Perú. Señor amado, pido, poderoso Dios, también, Señor amado, por Costa Rica, por Panamá, Señor amado. Padre precioso, clamamos por estos países, poderoso Dios. Señor, Dios mío, obra Jehová, Rey de los cielos, derrama su gloria y derrama su presencia sobre cada uno de esos territorios, Señor amado. Mira, Padre Celestial, te pedimos que tú nos guardes, que tú nos proteja de todo mal, de todo peligro, de esta adversidad, de esta pandemia, Señor amado, Dios mío. Líbranos, poderoso Señor. Tú eres el protector, Señor amado. Tú eres el sanador. Tú eres el proveedor, poderoso Dios. Obra Jehová, Rey de los cielos. Bendícenos y ayúdanos con su poder, con su gloria y con su gracia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Allí en Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados, qué hermosa palabra hemos escogido hoy para compartir con ustedes. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias por esta gloriosa palabra, Señor. Te pido, Señor de los cielos, que allí donde está cada persona, Señor, cada hermano en Cristo, cada familia en Cristo, Señor, tú los bendiga, poderoso Dios, con esta palabra y nos rete, nos desafíe, Señor amado, a hacer su voluntad y a cumplir su propósito. En el nombre de Cristo Jesús, oro y te doy gracias. Amén y amén. Vamos a escuchar, o más bien vamos a cantar al Señor. Los invito para que se unan a cantar estas canciones al Señor y luego la predicación. Dios les bendiga. Resucitar.
Bueno, mis amados hermanos, vamos a disponernos entonces en esta mañana para recibir la palabra de Dios, para recibir el mensaje que Dios nos tiene para este día. Espero que sea de bendición, de esperanza para su vida. Quiero que me acompañen a leer allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, y dice la palabra del Señor así, 4, versículo 12 en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían enfermos y afligidos de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias por esta preciosa palabra, Señor. Sé que no soy digno de estar delante de ti, de tu presencia, Señor. Soy un vaso de barro, Señor, frágil, Padre Celestial, y débil, Señor. Pero sé que tú eres poderoso para usar este vaso, Señor amado, para bendecir a muchas personas, Señor, con su palabra. Te pido, Señor amado, que así lo hagas, poderoso Señor, en esta mañana. Te pido que la palabra sea llegando a los corazones, a las vidas, Señor. Señor, edifícame también a mí, Padre precioso. Háblame, Señor, y habla a tu pueblo, para que juntos podamos crecer y podamos avanzar en el conocimiento y en la gracia tuya, Señor. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, teniendo en cuenta el pasaje que leímos de Romanos capítulo 8, versículo 29, y este pasaje también que hemos leído de Juan, también quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1, donde encontramos otro acontecimiento importante. 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Amén. Mis amados, quiero compartir en esta mañana algo muy importante que debemos nosotros tener en cuenta. Y es que Dios tiene completamente un diseño, un plan perfecto para la humanidad. Desafortunadamente nosotros los seres humanos hemos abandonado quizás esa responsabilidad, ese deber de nosotros entender, de escudriñar, de estudiar la palabra,
para poder comprender realmente el plan de Dios para con nuestras vidas. El pasaje que leímos inicialmente de Romanos, Pablo hace una cartografía de ese texto que nosotros leímos y encontramos varios aspectos fundamentales en la vida de la iglesia de Cristo y también en la iglesia, obviamente, en general. Pablo hace una síntesis de la vida de un discípulo de Cristo desde su comienzo hasta el final. Y todo esto centrado en Dios, no en el hombre, sino centrado en Dios. El pasaje que leímos de Romanos, capítulo 8, versículo 28, quiero retomarlo nuevamente para que entremos en contexto, y dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este texto lo hemos usado mucho para darnos voz de aliento, de esperanza y de consuelo. Y eso está bien. Pero realmente el mensaje teológico, el mensaje principal que Dios tiene en este texto, va mucho más allá de un estímulo a nosotros, más de un consuelo y de una esperanza. Aquí hay unas verdades fundamentales que usted y yo debemos conocer y debemos aplicar a nuestra vida. Dice la palabra del Señor, dice claramente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, mis amados hermanos, en primer lugar quiero decir que fuimos conocidos por Dios y elegidos por Dios. Aquí este pasaje que hemos leído, el versículo 28 y versículo 29 de Romanos capítulo 8, dice que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire lo que dice la palabra del Señor, quiero leer el texto completo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está diciendo claramente varias cosas, varios aspectos aquí encontramos en este pasaje. Número uno, dice que fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Número dos, fuimos predestinados para salvación. Y número tres, fuimos llamados por Dios. Y aquí donde está el llamado, quiero centrarme un poquito y quiero detenerme un poco. Retomando también allí en Génesis capítulo 12, versículo 1, donde se efectúa el primer hecho maravilloso, histórico, glorioso, y que tiene una base fundamental para el pueblo de Israel y para nosotros los cristianos. Allí prácticamente se genera el desarrollo de un proceso muy claramente evidenciado de Dios para con el hombre, de un acercamiento de Dios al hombre. Y obviamente encontramos en Génesis 3:15 la promesa, pero aquí con el llamamiento de Abraham empieza a caracterizarse en el hombre y en el plan de Dios unos hechos maravillosos. El llamado que Dios le hace a Abraham es de la siguiente forma. Le dice Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, de la casa de tu madre, y vete a una tierra que te mostraré. Estoy tratando de sintetizar. Mis amados hermanos, vemos claramente que Dios está diciéndole a Abraham lo que debía hacer. Obviamente ya habiendo antecedido una elección, un llamado de Dios, habiendo antecedido a él una elección por parte de Dios, una predestinación por parte de Dios para con Abraham, para que fuese el padre de muchas gentes. Y le dice de esta manera: vete de tu tierra y de tu parentela, que es lo que a veces a nosotros nos falta y nos cuesta. Es entender que realmente cuando Dios nos llama totalmente para que seamos sus hijos, sus siervos, para que realmente seamos su pueblo,
para que no estemos centrados ni gastando nuestras energías y nuestra vida en cosas que realmente perecen. En cierta manera, me agrada lo que está pasando en este momento. Obviamente que es un momento de mucha incertidumbre, de mucho temor, de pánico, pero en medio de todo hay un mensaje de parte de Dios, porque estamos viendo una realidad que aquí no hay poderes de ninguna naturaleza que realmente puedan remediar a algo que Dios determine hacer. Realmente no hay ningún arma que es tan poderosa, tan fuerte, no hay ningún dinero, no hay ningún conocimiento intelectual quizás que pueda hacer algo. Todo está en las manos de Dios. Todo queda reservado solamente en las manos de Dios. Qué lindo que cuando nosotros somos llamados por el Señor podamos entenderlo de esa forma. Que cuando Dios nos llama, nosotros entramos a vivir plenamente en esa comunión con Dios y en esa dependencia y en ese vínculo perfecto con Dios. Realmente no es otra cosa. Por eso cuando Dios llama a Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham, sin pensarlo, sin cuestionamiento, simplemente obedece y se va con rumbo desconocido. Y ustedes saben el resto de la historia. ¿Cuál fue el desenlace de la historia de la vida de Abraham? Que realmente, por cierto, fue de gran bendición, no solamente para su pueblo y no solamente para su iglesia, para el pueblo de Israel y para la iglesia, sino también hoy en día para nosotros. Mis amados hermanos, ese texto del llamamiento de Dios a Abraham, si nosotros lo comparamos con lo que está pasando en el llamamiento que Dios hace a sus discípulos, es exactamente lo mismo. Dice que cuando Jesús llama a los discípulos, dice la palabra del Señor, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios con nosotros, el reino de Dios en medio de nosotros, el Rey en medio de nosotros. Dice: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y dice la palabra, le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mis amados, una relación estrecha existe entre el llamado que Dios hace a Abraham, y no solamente a Abraham, sino a muchos hombres de Dios que realmente entendieron el llamado de Dios, que comprendieron el llamado de Dios y dejaron todo lo que tenían, abandonaron literalmente todo lo que estaban haciendo, todos sus proyectos, sus planes, sus enfoques, los dejaron a un lado, simplemente, o más bien, tomando ese privilegio, recibiendo ese privilegio del llamado de Dios, y ellos lo que hacen es caminar en pos de Dios. Vemos los discípulos también que ellos abandonaron sus redes, abandonaron todo para estar con el Maestro. 3 años y medio con el Maestro, caminando, durmiendo, comiendo con Él, aprendiendo, viendo los milagros, viendo una cantidad de cosas. Estuvieron con Él. Ese es el verdadero llamado, y a eso nos está llamando el Señor. No fuimos llamados a otra cosa diferente que a caminar con Él, que a obedecer la palabra de Dios, que realmente predicar a Cristo, predicar a Dios, predicar la palabra de Dios, no otra cosa distinta, diferente. Desafortunadamente encontramos hoy en día que el pueblo se ha desenfocado de este llamado, que el mundo está desenfocado de este llamado. Pero quiero también que vayamos entonces ahora sí a Romanos capítulo 8,
porque aquí el que está hablando es un hombre que no tuvo el privilegio de caminar con Jesús, que fue una persona que estuvo muy cerca de Jesús, pero estaba en la contraparte. Era uno de los verdugos, era una de las personas que perseguían al cristianismo, persiguieron a Jesús. Y realmente vemos a esa otra persona desde el otro lado que está hablando con qué palabras tan poderosas, tan profundas. Y está diciendo Pablo que también se convirtió en otro de los seguidores muy notables en el Nuevo Testamento, uno de los escritores más relevantes de la palabra de Dios, que nos dejan profundas enseñanzas, firmes y fieles, doctrinas muy sólidas con respecto a Cristo y con respecto a la iglesia, mis amados hermanos. Y aquí nos está diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo recibió un llamado directo de Jesús. Él recibe el llamado en su intención de perseguir la iglesia y obviamente perseguir a Cristo. Pero cuando tiene el encuentro con Jesús, él puede entender que realmente estaba haciendo algo equivocado, algo contrario realmente al plan y al propósito que Dios tenía con él. Y cuando él entiende que realmente el plan y el propósito que Dios tiene con él es diferente, es distinto, en ese momento Pablo se coloca a la orden de Jesús y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Es interesante, mis amados hermanos, que realmente las personas que Jesús ha llamado siempre han estado dispuestas para hacer no su propia voluntad, sino la voluntad del que los llamó, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, la voluntad de Jesús. Y eso es muy importante que lo tengamos presente, para que podamos tener una idea clara de realmente qué es lo que Dios pide en esos tiempos, qué es lo que Dios está reclamando en esos tiempos, qué es lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos, qué es lo que hemos dejado de hacer, que no estamos haciendo, y por qué entonces Dios tiene que llamar la atención, no solamente a los impíos, no solamente al que no es creyente, sino también a la misma iglesia del Señor. Está llamando a la atención de manera muy fuerte y contundente. Y me gusta lo que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito fundamental del llamado, entonces, no es que la gente me mire a mí, no que miren mi institución, mi logo. No es eso. El propósito de la predicación del Evangelio y el propósito por el cual fuimos llamados es que la gente vea a Cristo, que la gente ame a Cristo, que la gente vea a Dios, que nosotros nos podamos hacer a un lado, que nosotros entendamos que realmente no somos la Coca-Cola en el desierto, que realmente hay uno que gobierna y gobierna bien y que es perfecto. Nosotros somos finitos, nosotros somos mutables, nosotros somos imperfectos, nosotros no tenemos ni siquiera a los ojos de Dios esa dignidad para predicar la palabra del Señor. Lo hacemos por la gracia soberana, lo hacemos por la misericordia de Dios, por lo que dice ahí mismo la misma palabra en el apóstol Pablo. Porque Él nos justificó y porque Él nos santificó, no porque nosotros lo hayamos hecho, porque Él lo hizo. Y lo hizo precisamente ¿para qué? Para que llevemos la palabra de Dios, para que hablemos de Él, para que saltemos a Él, para que glorifiquemos a Él, para que hagamos la voluntad de Él y para que realmente el nombre de Él sea conocido en el mundo entero. Para eso el Señor nos ha llamado. Y luego dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Óigase bien. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Maravilloso y glorioso sea el nombre de Dios. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos facultad alguna para hacer algo por nosotros mismos. Todo lo que recibimos y todo lo que nosotros somos por la gracia soberana de Dios es porque Él lo está haciendo en tu vida, porque Él lo está haciendo en mi vida, porque Él lo está haciendo en el mundo entero, porque Él es el Todopoderoso. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, el hombre se está atribuyendo cosas, se está vanagloriando. El hombre se está colocando en lugar de Jesús.
La gente no está mirando a Jesús, la gente está mirando al pastor, la gente está mirando la denominación, está mirando ese logo de la iglesia. La gente no está mirando a Cristo, la gente está mirando las ofertas que están dando las iglesias, los pastores. La gente va es por lo que les ofrecen, no por el Cristo de la gloria, por el que murió, por el que resucitó, por el que ascendió a la diestra de Dios Padre. Mis amados hermanos, este es un llamado de Dios para todos nosotros, para que realmente tomemos la ruta que debemos tomar, para que hagamos la voluntad del Dios Todopoderoso. Me gusta lo que dice el versículo 31 en adelante, que dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Yo te pregunto a ti, amado hermano, ¿por qué la gente no tiene conocimiento de Cristo? ¿Por qué la gente está viendo otras cosas que no debe ver? Porque sencillamente no se está predicando a Cristo, no se está predicando el Evangelio, no se está predicando a Dios, no se está predicando al Espíritu Santo, no se está predicando al Padre. Esa es la razón por la cual la gente realmente en este momento está en esa confusión y están observando y están viendo es cualquier otra cosa menos a Dios y menos a Cristo y menos la palabra del Señor. Por eso entonces encontramos lo que dice allí la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Es una linda pregunta. ¿Qué diremos a esto? ¿Qué dice usted, amado hermano, a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Óigase bien, aquí no está resaltando al ser humano, aquí no está resaltando al predicador, aquí no está resaltando al ungido del Señor, aquí está resaltando al Dios de los cielos. Y está diciendo claramente, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que es el todo en tu vida, si Dios es en el cual tú vives a diario, si Dios es la razón de tu ser, es la razón de tu existir, y si Dios es la razón de todas las cosas, pues déjeme decirle, mis amados hermanos, que no hay otro motivo, otra razón por la cual vivir, sino solamente por Él. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios entregó lo más preciado, lo más glorioso, lo más maravilloso por ti y por mí, dice la palabra del Señor, que Él lo más íntimo es dejar su trono, dejar su gloria para venir a colocarse en esta condición humana, morir en una cruz de la manera como murió y aparte de eso resucitar y aparte de eso presentarse a los discípulos y ascender al cielo. Si todo eso lo hizo Jesús, dice, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Él tiene toda la facultad, todo el poder, todo el dominio, todo el control, tiene toda la gloria, todo el poder para hacer lo que Él realmente sabe hacer en su sola potestad. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dígame, ¿quién puede acusar a un escogido de Dios? Solamente Dios tiene la facultad para justificarlo a través de su amado Hijo Jesús. Y luego dice, ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién los condenará? Desafortunadamente hay muchos siervos de Dios, muchas personas, hombres de Dios, pastores, que se atreven a condenar a la gente, que se atreven a meter miedo a la gente, que se atreven a decirle a la gente que si no se arrepiente se van a ir al infierno, pero realmente nosotros no hemos sido llamados para decir ni para sentenciar a nadie al infierno. Nosotros hemos sido llamados para anunciar, para predicar, para compartir el Evangelio, la buena nueva de salvación, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a morir en nuestro lugar y que a través de Él ellos pueden tener salvación y pueden tener vida eterna y que por Él son alcanzados por la gracia soberana y van a disfrutar de la vida eterna. Es por Él. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Él fue el que pagó el precio en la cruz, más aún el que también resucitó. Y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Qué maravilloso aquí, porque aquí la palabra del Señor me dice que Jesucristo es el que intercede por mí ante el Padre. No la Virgen María, no ningún otro santo de devoción, sino que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que intercede por nosotros ante el Padre. Y eso es maravilloso también. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si tenemos a Dios, si tenemos a Cristo, si tenemos al Espíritu Santo, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Dice la palabra del Señor, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Mis amados hermanos, nuestra vida espiritual, o más bien nuestra vida natural pecaminosa, debe estar sepultada, debe estar muerta, porque Jesucristo la venció en la cruz de Calvario. La muerte fue vencida en la cruz de Calvario. Jesús nos dio vida y vida abundante. Vivimos en la vida, en la comunión con Dios, en la relación con Dios. Y entonces está diciendo claramente, ¿qué nos puede separar? Nada nos puede separar del amor de Dios. Y solamente lo puede decir una persona que realmente ha renunciado a aquellas pretensiones humanas, a aquellas ambiciones personales, a aquellas cosas que ha estimado como lo más valioso de su vida y realmente ha renunciado a todo ello para seguir a Dios, para servir a Cristo, para hacer la voluntad del Padre, entendiendo que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que es celestial, como el mismo Señor Jesús lo predicó y nos lo anunció. Entonces, dice claramente, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos más que vencedores, no por nuestras facultades humanas, no por nuestro intelecto, no por nuestra economía, no por nuestra fama, no por nuestro prestigio, no por el renombre que hemos conseguido, sino dice claramente, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nos amó de tal manera que se despojó de su trono, de su gloria, y vino a colocarse en esta condición humana para que tú seas salvo, para que yo sea salvo, para que toda la humanidad sea salva, para que todos le reconozcan a Él como el Señor de sus vidas. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, ni la misma muerte puede hacer algo contra nosotros si somos nacidos de Jesús, si somos escogidos, si somos predestinados, si somos llamados, si somos apartados para Él, nada nos podrá arrebatar de su mano. Somos su pueblo y somos llamados a responder de una manera activa. Somos responsables de nuestra salvación, somos responsables y tenemos deberes cristianos a los cuales debemos atender y debemos asumir y a los cuales debemos amar profundamente y debemos de poner todas aquellas otras cosas que quizás están ocupando el lugar de Dios en su corazón, en su vida. Debemos deshacernos de eso para que realmente Jesucristo sea el que esté gobernando el corazón, esté gobernando su vida, su mente, sus pensamientos, que sea el Espíritu Santo el que esté santificándote, ayudándote. Y entonces, si eso es así, dice la palabra del Señor, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni siquiera la misma muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, como dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Mis amados hermanos, qué bueno que podamos entender que el propósito y el plan de Dios que tiene para con nosotros es un plan eterno. Es un plan firme, es un plan fiel, es un plan inamovible. El plan de Dios es un plan seguro y nada, óigase bien, nada de lo que el enemigo quizás tenga tramado contra ti o contra mí sucederá. Solamente acontecerá en mi vida lo que Dios tiene a su bien hacer, conforme a su sola y soberana voluntad. Nada más sucederá en tu vida, nada más sucederá en tu corazón, en tu familia, en los que están en tu entorno. Solamente vamos a vivir lo que vamos a vivir está determinado por el Señor, está determinado por Dios.
Mis amados, muchos hombres de Dios, ya lo compartí en otra ocasión, entregaron sus vidas y no renunciaron y no dieron el paso atrás y no dieron el paso al costado. Simplemente se mantuvieron firmes en el propósito, en la vocación, en el llamado, en la vida cristiana, en la vida de comunión, entendiendo que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que está en el reino de los cielos, en lo porvenir, en la vida eterna. Mis amados, muchísimas gracias. Espero que esta palabra, este mensaje haya sido de edificación para su vida. Que la gracia del Señor esté contigo. Oremos. Padre, te doy gracias por su gran amor. Gracias por su gran misericordia, Señor, porque hoy entendemos, poderoso Dios, que las cosas más relevantes y más importantes en nuestra vida eres tú, poderoso Dios. Que tú eres, Señor amado, al cual debemos postrarnos, rendirnos, Señor amado, en adoración, en alabanza, en servicio, en entrega. Eres a ti, Señor. Padre Celestial, ayúdanos cada día a amarte, a servirte, a hacer su voluntad, Señor, a cumplir su propósito en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor amado, a tener esa capacidad de poder reconocer nuestro pecado, de humillarnos ante ti, Señor, de pedirle perdón, poderoso Dios, y de vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre Celestial, perdónanos todas las cosas que hemos hecho mal, perdónanos todas nuestras culpas, nuestras iniquidades, todas nuestras faltas, Señor, y ayúdanos, poderoso Dios, a hacer su voluntad, Señor amado, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Mis amados hermanos, espero que esta palabra realmente haya sido de edificación y que realmente pueda desafiarte a vivir una vida sincera, una vida realmente plena, que realmente no tenga la dificultad, el problema de abandonar aquellas cosas que quizás han ocupado el corazón tuyo, en lugar de que sea el Espíritu Santo, que sea Cristo, que sea Dios. Debemos, hermanos, entender que este llamado que Dios nos está haciendo a través de esta pandemia no es otro, sino un llamado realmente genuino a que lo miremos a Él, el único Creador, el único Redentor, el único Salvador, el único que nos ofrece vida eterna, el único que murió en la cruz por ti y por mí. Ese, a Él solamente sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, adelante en Cristo el Señor, haciendo la voluntad de Dios, confiando en Él, obedeciendo a su palabra, atendiendo a su mandato, sus ordenanzas, atendiendo cada día lo que el Señor nos ordena que debemos hacer, hermanos, a través de su palabra. Dios les bendiga. Dios los guarde.